Cordial saludo. Mi nombre es Julián Andrés Falla Perdomo. Este, esta exposición es para el Seminario de Investigación 2, donde hago mi presentación de mi trabajo, donde el objetivo es hablar un poco sobre cómo fue el proceso y sobre todo que pues la idea es cumplir con los objetivos que se plantearon al inicio de semestre para Seminario de Investigación 2, estudiante yo activo de la especialización en Pedagogía de la Lengua Castellana y Literatura. La comprensión lectora de textos icónicos, ¿no? Que es como el proceso que queremos hablar o el que quiero formular un poco el día de hoy. Para eso tenemos unos, eh, más que escenas, tenemos como momentos, ¿no? Entonces un primer momento es la descripción del problema, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hablamos de describir es contar un poco abiertamente lo que es esa problemática que encontramos con la estructuración de este trabajo. Entonces, en un primer momento hablamos de que la comprensión lectora se convirtió en un tema de vital importancia en la educación y sobre todo en este proceso que se realizó con estudiantes de básica primaria, más exactamente estudiantes de grado primero. Entonces, como le dije anteriormente, es de vital importancia y es a través de ella que los niños logran comprender la dinámica en su entorno sociocultural. Ojo, el entorno, el contexto es importante para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué queríamos aquí? Que ellos obtuvieran unos nuevos conocimientos. Hay un referente importante que el Estudio Internacional del Progreso en la Comprensión Lectora, las pruebas PIRLS, arrojaron un informe referente al nivel educativo de los alumnos, es decir, indica procesos, indica los niveles y el escaso nivel que existe en cuanto al análisis de las matemáticas, de la lectura y de las ciencias, ¿no? En este caso, pues nosotros nos vamos a enfatizar un poco en lo que son las ciencias, ¿no? Teniendo en cuenta, perdón, en la ciencia, en la lectura, ¿no? Teniendo en cuenta que hacemos parte de este engranaje de lo que es la didáctica de la lengua, ¿no? Hay algo importante que nos hablan ahora, es un poco el accionar de describir ese problema. Cuando hablamos de describir ese problema, ¿no? Es poder contar un poco dónde se desarrolla. Hablamos un poco que la institución educativa Sebastián López Cede Caballero en el municipio de San José, está ubicado en el sur occidente del departamento del Huila. Esos estudiantes de grado primero, que las edades oscilan entre los 4, 5, 6 años, luego de tallerear, de trabajar ámbitos y aspectos de la comprensión de textos icónicos, se evidenciaron dificultades, como cuáles: la articulación de palabras. Encontramos que hay una atención dispersa de esos estudiantes, poco estímulo en actividades de comunicativas orales, poco interés. Es decir, si vamos a darle un orden jerárquico a esto que encontramos, el interés, el poco interés sería como esa puerta, esa génesis a lo que encontramos. El poco estímulo en actividades comunicativas orales, la articulación de palabras, la poca participación también de los estudiantes que muchas veces arrojan resultados que desafortunadamente como profesores de lengua en estos cursos inferiores ponen a pensar un poco y a reclamar un poco el por qué los niños prestan poca atención, ¿no? Teniendo en cuenta pues que para grado primero existen motivaciones, lecturas, el saber llegar, el saber tener el rito de apertura para poder procesar información de su interés en el ámbito de lectura, como él lo dijo. Es por eso que en esta razón se vio la necesidad de que se fomenten lecturas en las instituciones educativas, en este caso a partir de los textos icónicos, ¿no? Icónico de esa imagen,
esa visualización que creo que puede enriquecer un poco y animar un poco a los estudiantes para que ello. Por eso Valencia nos menciona que y nos dice, leo textualmente, nosotros mismos podemos hacer que disminuya ese deseo de aprender del niño si limitamos las experiencias a las que los exponemos. Es decir, debemos de tener claro que la lectura debe ser una experiencia que los muchachos se la gocen, que la disfruten, poner a volar su imaginación, llevarles recursos, en este caso, para que ellos, como son tan pequeños, tan frágiles, puedan imaginar, tener momentos y sobre todo nosotros sacar el mayor jugo, el mayor gusto a estos procesos. Teniendo en cuenta eso que nos menciona Valencia en el 2017, es de gran importancia incentivar a los niños a que sean, ojo, autónomos en su propio proceso de aprendizaje y que llevemos actividades de lectura para que esa autonomía vaya floreciendo y sobre todo tengan un buen desempeño en el ámbito de la educación y así logren avanzar tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito personal, ¿no? Vincular esos dos aspectos. No digamos que ser mejor personas, pero sí tener aspectos y capacidades y valores que al final enriquezca ese proceso de enseñanza-aprendizaje del que tanto como educadores queremos que los niños vayan teniendo y sobre todo vayan formando. También encontramos entonces acá la gran pregunta en este proceso que se realizó en este trabajo. Es una pregunta que dice, ¿cómo promover la comprensión lectora de los textos icónicos en los niños de grado primero de la institución educativa Sebastián López C. Caballero del municipio de San José en el departamento del Huila? Es una pregunta amplia, pero llena de muchas situaciones, de vivencias, de acontecimientos que al final creo que nos va a fortalecer y vamos a poder lograr ese granito de arena en este proceso de educación, ¿no? Como lo decía ahí, esas palabras claves que aparecen y se evidencian, ¿no? Textos icónicos, comprensión, eh, textos, ¿no? Que también llevan un poco hacia lo que queremos dar, ¿no? Con las actividades que se propusieron. Hay unos objetivos claves y básicos en este trabajo. Hay un objetivo general que nos lleva a pensar un poco de cómo poder nosotros desarrollar la comprensión lectora mediante el abordaje de textos icónicos en los niños del grado primero de la institución educativa Sebastián López C. Caballero del municipio de San José Huila. Ese desarrollo, que es el que queremos alcanzar como gran objetivo, ¿no? De poder clarificar y sobre todo también poder fortalecer. Tenemos unos específicos que he consolidado tres objetivos específicos en analizar, estructurar y evaluar. Mirando un poco el primero de lo que nos da ese primer objetivo específico en analizar la comprensión lectora de los niños de grado primero a través de actividades de lectura icónica, ¿no? No es llenarlos con lecturas, textos, imágenes, no. Irlos llevando con cautela, con calma, ¿no? Durante ese antes, el durante y el después, ¿no? Que es lo que realmente nos satisface a nosotros. Cuando hablamos también de estructurar el marco referencial que sustente la propuesta investigativa sobre la comprensión lectora de niños de grado primero. Y por último, evaluar, que es supremamente clave, ¿no? Evaluar formativamente el proceso de lectura comprensiva mediante el abordaje de textos icónicos con la participación de los estudiantes del grado primero. Si podemos observar acá, tenemos esta estructura desde que el ámbito investigativo nos da, ¿no? El antes, el durante y el después, como lo dije anteriormente, en donde lo que se pretende, lo que se formula, lo que queremos es poder llevar a ese niño a un grado un poco, no tan alto, para ser sinceros, pero sí a un escalón, a ese nuevo escalón
de comprensión, ¿no? De esa lectura comprensiva a través de sus textos icónicos, que es lo que nos parece clave en este proceso. Bueno, miremos un poco entonces, mediante este esquema, cómo se plantea ese marco conceptual, cuáles son nuestras bases teóricas, nuestros referentes. Para poder entender un poco este proceso, hay que empezar en donde nuestra comprensión lectora, que estamos marcando acá, nos lleva y nos da esa base esencial para poder tener claro y girar hacia nuestra izquierda, ¿no? Para poder entender hacia dónde vamos. Un primer referente teórico es Vygotsky, ¿no? Con su teoría del aprendizaje sociocultural, en donde él nos invita a enfatizarnos mediante la comprensión que vive el educando, es decir, el entorno, ¿no? Ese entorno sociocultural, en este caso es un entorno rural, un entorno en donde estamos ubicados, la sede está ubicada en un entorno panelero, agrícola, agrario, cafetero, ¿no? En donde los procesos de enseñanza y aprendizaje son un poco diferentes a cuando hablamos del ámbito urbano, ¿no? Esa ruralidad que viven los estudiantes es supremamente importante porque hace parte de ellos, es hacia donde ellos quieren realmente llegar, ¿no? Girando un poco a nuestra izquierda, tenemos entonces nuestros referentes teóricos, ¿no? En este caso, hemos consolidado un poco lo que nos muestra Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa en el 2010, donde nos hacen una invitación supremamente clave para esos niños en los procesos de enseñanza en los referentes del primer ciclo en educación para las didácticas de lengua castellana, ¿no? Para ese primer ciclo, ¿no? En donde nos proponen esos autores un constructor de una voz para reconocerse y participar activamente en la sociedad. Esos autores hacen algo muy importante y muy bonito que me parece a mí, que es que ellos afirman que ya el niño en esa edad de grado primero construye, lee e interpreta. Y nos dan un ejercicio, ¿no? Con el simple hecho de que el niño ya tenga la posibilidad de que su padre, su madre lo mande a la tienda con una lista de mercado, que él identifique qué es la leche, visualice qué son los huevos, visualice qué es comprar chocolate, ya es un entorno que nos da una evidencia hacia dónde podemos dar. Él lo dice, construir su propia voz y reconocer en dónde está. Cuando se habla de reconocimiento en literatura, es poder tener claro lo que ese niño quiere. Ojo, no estamos diciendo que el niño ya consolide un todo, ¿no? Pero con el apoyo de los profes, de los padres en este caso, vinculando un poco la comprensión, él ya logra identifica su territorio, identifica su escuela, identifica sus compañeros, sus amigos, su vereda, su barrio, bueno, qué sé yo. Pero ahí es donde ellos, el profesor Pérez, la profesora Roa, nos acercan un poco desde ese ámbito de referencia. Y es importante mencionarlo porque, ¿qué? Porque ellos nos van llevando hacia esa construcción, que no es una construcción individual, es una construcción colectiva, ¿no? En donde todos están tejiendo. Algo importante y una anécdota que nos puede dar, que nos invita a Pérez Abril es, él lo denomina ese rito, ¿no? El rito de darle la oportunidad y darle voz a los niños cuando lleguen, por ejemplo, cuando llegan de un fin de semana, de un puente, de un feriado, llegan nuevamente, o unas vacaciones largas, llegan a su escuela, se les da 5 o 10 minuticos, nos habla él de ese rito, en donde los niños están muy entusiasmados de contarse qué vivieron, qué conocieron, qué visualizaron. Entonces se llama ese rito en donde ellos hablan, se cuentan, murmuran, dicen que conocieron ciudades, pueblos nuevos, que conocieron nuevos familiares, por ejemplo. Esa etapa es muy bonita y sobre todo la parte visual que ellos llevan para contarle a los compañeros, ¿no? Continuando un poco entonces con nuestro marco conceptual, con nuestros referentes teóricos, tenemos a la profesora Josefina Calles,
que ella nos habla un poco, nos afirma un poco desde el ámbito literario lo importante que es la creatividad y la fantasía en los textos imaginativos, es decir, darle esa iniciativa también a los niños de poder imaginar, de poder crear y fantasear, ¿no? Crear, imaginar y fantasear. Cuando hablamos de fantasear es darles elementos, herramientas para que ellos puedan crear eh, textos, cuentos, dibujos, ¿no? Que son elementos importantes y sobre todo lo que la profe Calles nos muestra eh, son experiencias de aprendizaje, que ese aprendizaje vinculado con los procesos que llevamos promueve creatividad. Y hay que dejarle también a los muchachos el ser espontáneos, ¿no? Que lo digan y que lo escriban y que lo plasmen como ellos lo entienden y como ellos quieren que lo hagamos o nosotros los profes lo podamos entender, ¿no? Tener en cuenta que no matar creatividad da elementos importantes para el proceso de formación de los estudiantes, ¿no? Que es lo que realmente quiero. Otro aspecto importante, regresando un poco acá a nuestros referentes teóricos, tenemos acá desde el ámbito literario, tenemos ahora aquí el ámbito del clima institucional, y no mencioné al maestro Casani en un primer momento porque quería hacerlo en este, que es lo clave de lo que estamos explicando. Casani en el 2014 nos hace una invitación muy importante a la comprensión de significados, es decir, construir significados frente a lo que nos puede dar. Es la relación de interpretar y comprender. Lo que en el ministerio a nivel local nos da con ese círculo hermenéutico, ¿no? Interpretar, proponer y argumentar, que son como las bases esenciales en la lengua castellana, ¿no? Que es como nosotros, profesores de lengua, debemos de tener muy claro. Y hay algo interesante que el profesor Casani nos hace, es que hay que saber interpretar y hay que saber comprender lo que queremos hacer con nuestros educandos, ¿no? No darles tanto porque se pueden saturar. Recordemos, estamos hablando con niños de grado primero, ¿no? El ejercicio, el trabajo se desarrolló con los niños de grado primero. Y lo otro importante que nos da el profesor Casani es que todo va relacionado y que todos son procesos y no son procesos acelerados. Son procesos lentos pero seguros, teniendo en cuenta las edades de los estudiantes, ¿no? Para poderlo enfatizar. Entonces, vinculando eso, debemos de tener claro el aspecto del clima institucional. Viendo un clima institucional, teniendo en cuenta que aspectos, relaciones, acontecimientos, procesos. Cuando hablamos de procesos es poder tener claro cómo es la relación profesor-estudiante, estudiante-profesor, comunidad educativa, ¿no? Y hay dos autores supremamente claves dentro de los aspectos ético y moral que evidenciamos en el proceso de escritura del trabajo, ¿no? Tenemos a Fajardo en 2013 en donde habla que la ciencia que estudia de manera reflexiva la conducta humana, ¿no? Hablando un poco de ese aspecto ético. Y el profesor Palos en el 98 nos habla de desarrollos de esa transversalidad, ¿no? Es decir, cómo vincular nosotros este proceso de creatividad, de textos icónicos, de lectura comprensiva con, con el aspecto ético y moral, con el aspecto transversal, ¿no? Hablar un poco de transversalidad es, venga ciencias naturales, venga ciencias sociales, venga religión, cualquier área que esté dentro de nuestra manera curricular y que creamos o un desarrollo o un proyecto PRAE, un proyecto de educación sexual, también aquí podemos vincularlo, ¿no? Sería importante. ¿Cómo lo vinculamos para que los niños tengan esa comprensión lectora? Recordemos los textos icónicos, las imágenes, la caricatura, algo que muy sencillo que podemos vincular. Y lo importante que nos dan los dos profes referente a ese clima institucional
Es que se nos la podemos jugar vinculando esos aspectos, ¿no? Recordemos que estábamos formando estudiantes, no solo académicamente competitivos, sino que también estábamos formando estudiantes que sean y se desarrollen como seres humanos con valores y sobre todo que puedan también dar un grano de arena a esta sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Creo que esa es como mi fuente referente a lo que se consultó, referentes teóricos que se analizaron, ¿no? Y que son como el fuerte del proceso del que estamos aquí desarrollando. Avanzando un poco más, metiéndonos un poco más de lleno en el proceso de lo que se planteó, hay que tener en cuenta ese diseño metodológico que nos propusimos, ¿no? Y que se construyó, ¿no? Un diseño metodológico que también nos da este esquema un giro, si lo podemos observar, de izquierda a derecha, en donde hablamos con y arrancamos con el enfoque que nos consolidamos, que es un enfoque netamente cualitativo, ¿no? Recordemos que Hernández, Taylor, Botgan y Blasco, que fueron nuestros referentes, nos hablan un poco sobre la consideración, la aplicación, en donde nos invitan a formar un proceso inductivo en el que la exploración y la descripción son vertientes e insumos claves para luego generar aspectos teóricos que va de lo particular a lo general. Ojo con este aspecto. Cuando hablamos de lo particular, ¿no? Esos estudiantes pequeños, pero que al final nos mostraron unas cosas académicas muy, muy importantes. Ojo, explorar. Hay que poner y pusimos a explorar a los estudiantes, a contar, a narrar, a llorar muchas veces también, ¿no? Porque recordar cosas, muchas veces esas narraciones, esa oralidad cuesta, ¿no? Y toca muchísimo, ¿no? ¿Cuál fue nuestra línea de investigación? Pues nuestra línea de investigación habla un poco de la didáctica de la lengua castellana, teniendo como clave base o insumo el documento maestro de especialización, ¿no? En donde nos dan un elemento importante donde el objetivo primordial es el diseño y aplicación de estrategias y propuestas didácticas concretas y que estas prácticas nos lleven a un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, ¿no? Proponer, didactizar, concretar, ser objetivos con el diseño que nos muestra ese documento maestro y que la especialización nos ha dado esta herramienta en los distintos seminarios, en las distintas asignaturas que hemos dado y creo que cumple con lo que tratamos de enfatizar, ¿no? Hacia esa didáctica de la lengua y sobre todo a fortalecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta línea de investigación, como se mencionó en el documento, se articula muchísimo con la investigación-acción, donde la Torre en el 2007 nos dan elementos importantes en donde las situaciones sociales humanas se pueden fortalecer con aspectos didácticos. En este caso, como lo mencionábamos, de lengua castellana. El aspecto social, el aspecto cultural, desde luego el aspecto económico también hace énfasis en lo que se planteó, ¿no? Estudiantes de estrato 0, 1, máximo 2 y eso, donde, como les dije anteriormente, la ruralidad es lo realmente lo que predomina en ese momento, ¿no? Tenemos estudiantes en algún momento con poco ánimo de querer hacer ejercicios, de ir a estudiar, dificultades, algunos llegan sin desayunar, otros llegan muchas veces sin los elementos, que hace parte que estas acciones o situaciones humanas pongan a reflexionar un poco a eso. Articulando ese proceso, tenemos claro lo que la población nos muestra, ¿no? Fue una población de 44 estudiantes que cursan el grado de primero entre edades de 4 a 6 años de la institución educativa, como mencioné anteriormente, Sebastián López Seca, y el municipio de San José de Huila, donde la población muy presta a procesar información, a colaborar con los maestros también de la sede, que no son muchos, no son más de 3 4 que nos dan. Y al final la muestra que realmente se pudo trabajar fue de 40 estudiantes
que cursan el grado primero, generales nos llevamos la sorpresa que solamente uno o dos tenían 6 años, donde el fuerte era de 4 a 5 años de esta sede en el municipio. Esa técnica, instrumentos que se validaron, fue esa observación, ¿no? Una observación muy, muy minuciosa, una observación muy tranquila, una observación que al final llega con los aspectos que queríamos, ¿no? Que queríamos realmente poder hacerlos, las entrevistas, ¿no? Esos instrumentos que se montaron, ¿no? Que realmente arrojan eh, procesos de información que nosotros tenemos. Está puesta, ¿no? Está la propuesta ahí, ¿no? Pero pues que realmente como las observaciones que se hicieron nos dan un punto de partida supremamente importante y algo muy enriquecedor que nos da el poder hacer estos ejercicios de investigación, que no son unas investigaciones que nos van a llenar una sociedad de conocimiento, y vamos, no, pero que nos dan elementos y herramientas supremamente valiosas. Y articulando esta parte nuevamente, vinculando lo que este aporte, este trabajo deja, que es muy satisfactorio, llena las expectativas de lo que se hace, es que en el campo de la lengua castellana y teniendo en cuenta el objetivo principal, esta estrategia trabaja con esos educandos en la línea de investigación y que el proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes eh, mejorará la comprensión lectora, teniendo en cuenta que es la base fundamental para la adquisición de aprendizajes. No haciendo una lectura básica, no. Hay que hacer lectura comprensiva. ¿Los niños en primero pueden comprender? Estoy seguro que sí. Ojo, hay que saber llegar con las distintas estrategias, con las distintas eh, talleres, llamémoslo así, pero sobre todo con la posibilidad de que nos la creamos y que lo podemos hacer. Eso es así. Algo satisfactorio que fue acá fue trabajar esos textos icónicos porque permitió a los estudiantes, niños, niñas, estar en proceso de construcción escritural, de construcción de poderse expresar, de construcción de, de sus representaciones, sus gráficas, su contexto. Recordemos que los niños en esos grados les encanta dibujar, pintar, colorear, su familia, su mundo, su casa, su finca. Y eso es algo bonito para poder valorar. Ya para ir finalizando un poco esta didáctica, esta línea investigativa didáctica de la lengua que se ha articulado con la investigación-acción, nos permite reflexionar, analizar nuestras prácticas en nuestras aulas, mirar los recursos metodológicos que realmente se pueden utilizar, estimular un pensamiento crítico, ejercitar la capacidad deductiva, la capacidad de creación y sobre todo de dar la herramienta de que ellos solucionen propiamente sus problemas, ¿no? Ojo, siempre y cuando nuestro rol de profesor lo tengamos claro y sepamos llegar, sepamos estimular. Siempre hay que hacer lecturas a los niños, pero una lectura que los atrape. Bueno, espero que esta exposición sea de lo más satisfactoria para los que la están viendo. Le agradezco mucho entonces al espacio académico de la universidad y muchas gracias.